Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy como siempre una cordial bienvenida a este tiempo especial. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, Israel Casa Integral. Bienvenidos a toda la programación que se origina desde estos estudios, cápsulas de vida, mujeres con simiente de unción, módulos de estudio, estudio bíblico devocional, estudio bíblico maná, Torá al instante, el tiempo especial de Shabbat, Café Shemini, las jóvenes Talmidín, varones Kadosh, todo este material que permanentemente se produce y se origina aquí en Israel Casa Integral está a su disposición, completamente disponible y gratuito. Solamente que usted disponga su tiempo y su corazón, por favor, para acompañarnos aquí en este tiempo de estudio pedagógico de nuestra Kadosh Torah. Bien, mis amados hermanos, vamos a nuestra semana, comienzo de semana, a esta serie. Una serie que realmente me apetece muchísimo en mi corazón poder compartir con ustedes, que me ha ocupado tiempo de lectura, de preparación, porque se hace necesario cuando ahondamos en un tema tan importante como el de la parashá que justamente concluimos la semana anterior, una parashá apasionante, Lech Lecha, vete de ti mismo. Vete de ti mismo. Y concluimos en todo el proceso de semana y en nuestro cierre de Shabbat que el camino más largo, el viaje más largo que tenemos en nuestra vida es salir de nosotros mismos. ¡Qué tremendo! Salir de nuestro orgullo, nuestras vanidades, nuestras contiendas, nuestros temores, depresiones, angustias, nuestras diferencias, nuestras faltas de perdón, nuestro entusiasmo o no a la vida, el alcanzar las metas, los logros, el definitivamente caminar como viendo al invisible. ¿Cuántas cosas necesitamos cambiar, salir, despojarnos? Despojarnos. Y esta palabra despojarnos debemos prestarle mucha atención porque justamente tiene que ver con nuestro tema de semana. Vamos a hacer una lectura inicial para enfocarnos hacia dónde estudiaremos. Nos tomaremos la semana, ya saben cómo es nuestra dinámica, en esta primera jornada de la serie Bendición y Maldición. Entonces abarcaremos los principios, los primeros textos bíblicos, las definiciones en el diccionario y luego abarcaremos a la Torá, que nos dice la palabra. Acompáñenme por favor al libro de Bereshit, el libro de Génesis, Bereshit en el capítulo 12. Y vamos a leerlo desde el verso 31 del capítulo 11. Vamos a ir primero al capítulo 11, en el verso 31, que cierra el parashá Noach, y viene el capítulo 12, verso 1, para dar comienzo al parashá Lech Lecha. Capítulo 31, verso 11 de Bereshit dice: Y tomó Tare, padre de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot de Aram, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Muy interesante. Capítulo 12, verso 1.
Pero Adonai había dicho a Abraham, no dice y le dijo. Aquí el texto dice que le había dicho Adonai a Abraham. ¿Cuándo se lo dijo? Se lo dijo estando en Mesopotamia, estando en Ur de los Caldeos. Por eso vamos a definir qué era ese ambiente que se vivía en Ur de los Caldeos. ¿Cuál era esa historia tan impresionante? Había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y quiero, por favor, que preste atenta su oído, su corazón al estudio de esta semana, que lo encontramos justamente aquí en el verso 3 de Bereshit capítulo 12. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti. Aquí dice en la versión todas, esa todas, por favor, colócale un pequeño paréntesis, todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Adonai le dijo, y fue Lot con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Esa información es muy importante que la tengan presente. Al salir Abraham junto con su padre Tare, viajan hasta Harán y allí muere su padre. Pero vimos que la palabra que Adonai había hablado a Abraham ya se la había entregado antes de llegar a esta tierra de Harán. Había salido desde Ur de los Caldeos. Y repito, con respecto al texto del verso 3, vamos a considerar las expresiones, la gramática de este texto. Vamos a considerar qué son las bendiciones. Vamos a considerar de qué manera somos bendecidos, de qué manera la Biblia, la Torá y todo el contexto bíblico nos habla de la bendición, porque pues para nosotros la bendición, todos entendemos una bendición y queremos bendición, pero realmente conocemos el trasfondo, la importancia, el sentido toraico, bíblico, hebraico de lo que es una bendición. Todos queremos bendición. Y es más, le decimos a la gente con mucha frecuencia, Adonai te bendiga, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Pero también el texto dice, y de manera especial quiero que lo resalte, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Por lo tanto, vamos a definir dos expresiones, maldición y bendición. Hemos mencionado por muchos años a través de Israel Casa Integral que la palabra bendición, para definirla en una expresión muy simple, sería bendecir, decir bien, decir bien. Y maldecir, en una expresión muy simple, sería el decir mal. Decir mal. Cuando hablo mal, cuando digo mal, cuando pienso mal, cuando obro y actúo mal, entonces hay una maldición en práctica. Por lo tanto, cuando digo bien, cuando actúo bien, cuando pienso bien y hago bien, entonces estoy frente a una acción de bendición. Pero lo interesante a donde quiero llevar el tema es si esta expresión que leemos en el verso 3, recordemos, mis amados hermanos, que lo que estamos leyendo en el libro de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, escritos por Moisés, son las palabras que Adonai le transmite a Moshe para que él escriba. Él o sus escribientes, pero no entremos a esos detalles. Entendemos que la autoría de la lectura o de la literatura de la Torá corresponde a Moshe. Por lo tanto, cada palabra que leemos no es Moshe el que escribe de suyo
en su pensamiento como escritor, sino son las palabras que Adonai le transmite para que él escriba. Esto es importantísimo, amado hermano, que lo tengas presente, y perdónenme que me tome el tiempo para hacer una claridad que usted dirá, bueno, pues sí, obviamente, pastor. Pues no tan obviamente, porque esto no es muy obvio para muchos. Entonces hago la referencia porque en el estudio que estamos desarrollando tenemos que ir muy pausadamente, como siempre, para que definamos con carácter toraico lo que estamos mencionando. Repito, estas palabras que estamos leyendo hoy en el Parashá Lech Lecha y en toda la Torah son las palabras que Adonai le transmite a Moshe para que él escriba y de allí concluya el texto de la Torah. Por lo tanto, si Adonai le dice a Moshe, escribe esto: todos los que bendigan a Abraham serán de bendición, pero todos los que maldigan a Abraham serán malditos. La pregunta es, ¿Adonai los va a bendecir a los que bendigan a Abraham? ¿Y Adonai va a maldecir a los que maldigan a Abraham? Porque obviamente entendemos que Adonai, nuestro amado Hashem, es un Dios de justicia, de bondad, es decir, de mishpah, de sedaká. Es un Dios de orden, es un Dios justo, es un Dios de bendición. Pero no podemos considerar a Adonai, nuestro Hashem, como un Dios que maldiga o maldice en particular a alguien. Entonces, ese es el punto que vamos a desarrollar esta semana. Como es de costumbre, obviamente, a la luz de nuestros textos bíblicos, miraremos en principio dónde empieza la palabra bendición. Y creo que allí, sin entrar en mucho detalle, nos tendremos que dirigir inmediatamente al libro de Bereshit, en el capítulo 1 y en el verso 28. Creo que ustedes ya conocen con suficiente claridad que esta porción de Bereshit 1:28 ha sido, dentro del corazón de la familia pastoral Alfaro, ha sido una cita que ha marcado nuestras vidas, nuestro trabajo ministerial, nuestro entorno de comunidad, de Keilah, de Cajal, por los 20 y tantos años. Génesis, Bereshit 1:28 ha sido el faro de luz con el que Adonai ha dirigido este trabajo ministerial, como podemos servir a nuestro amado Hashem. Así es que acompáñeme por favor y léalo conmigo, porque es un texto en el cual lo primero que vamos a encontrar es la palabra bendición. Dice así: y los bendijo Adonai. ¿A quiénes bendijo? Bendijo Adonai al varón y a la varona, al Ish y la Isha, a Adán y Eva. ¿Qué bendijo? Bendijo en ellos su vínculo matrimonial. Bendice en ellos su vínculo familia. Y los bendijo Adonai y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta primera palabra de bendición viene acompañada de una serie de resultados de la bendición. Fructificar, multiplicarse. Recuerden que hablamos sobre esta expresión de Génesis 1:28 ya en programas anteriores, no lo voy a detallar, ya está grabado, explicado el contexto. Pero viene la palabra prourbo, esa palabra de multiplicación, y a su vez indica que deben llenar toda la tierra, porque recordemos que Adonai en sus días de creación, en los días de la palabra creadora, básicamente estableció a un varón y a una varona. Por favor, lo puedo repetir: un varón y una varona. Esto no puede cambiar conforme al pensamiento modernista de género, en el que incluso algunos textos bíblicos que no puedo colocar como texto bíblico porque creo que no es una Biblia, ya incluso no aparece el varón y la varona, o el varón y la varona. Por favor, hasta ahí creo que estamos claros en lo que estoy tratando de hablar.
Por lo tanto, repito, esta bendición de parte de Hashem en todo el proceso de la creación bendice en primer lugar de su creación, bendice al varón y a la varona, bendice el matrimonio, bendice la familia, y a su vez en su bendición vienen inscritas, vienen incorporadas a la bendición las labores de cumplimiento, fructificación, multiplicación, y cómo les da autoridad y les asigna toda la mayordomía. Y aquí la palabra mayordomía, hay que entender la palabra mayordomía, porque aunque Adonai le entrega al varón y a la varona, a su creación, todo lo que ha creado y lo pone a su disposición, es una tarea de disposición para que haga una labor, un trabajo, una función, pero no les entrega la propiedad. Es importante esto, es decir, necesitamos entender que nosotros hemos recibido la mayordomía. El mayordomo, como en una finca, el dueño de la finca tiene consigo mayordomo o mayordomos y les asigna el cuidado, la responsabilidad de todo lo que hay en ese lugar. Entonces les indica y les entrega esa autoridad para sojuzgar y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Adonai: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es decir, que Adonai entrega inmediatamente con la bendición, la autoridad, la multiplicación, repito, les entrega la fructificación, les da la orden de sojuzgar, de señorear, la mayordomía, pero a su vez entrega también la provisión, el alimento. Y miren que les indica cómo es importante que les da semilla de todo árbol, que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Adonai que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Era bueno. Aquí esa palabra era bueno la podemos entender como era de bendición en gran manera. Recuerden, decir bien, hacer bien, todo era bueno. Decir bien era bien en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y todos sabemos que si hacemos la lectura inmediatamente después, encontraremos que ya una vez bendecida la familia, bendecida la primera pareja, entonces inmediatamente Hashem los lleva al Edén, al huerto, al disfrute, y los coloca allí y les entrega la autoridad y los lleva inmediatamente al reposo. Es decir, que en la creación lo primero que Adonai hace es llevarnos a su reposo, al tiempo de Shabbat. Excúsenme, por favor. Muy bien, cuando vamos a los textos bíblicos, entonces encontraremos ahora algunas palabras, o textos mejor, en los que vamos a encontrar la palabra bendición. Acompáñenme, por favor. Génesis capítulo 2, verso 3, que es la segunda palabra de bendición importantísima que tenemos. Dice: por eso dijo Adonai, y bendijo y santificó el séptimo día, el día de Shabbat, porque en él reposó de toda la obra de la creación que Adonai había hecho. Entonces, la primera bendición de parte de Adonai es para su creación en la familia, en el varón y en la varona, y les entrega su mayordomía. Les entrega la provisión y todo cuanto hay para el disfrute. Los lleva al Edén y los pasa inmediatamente al Shabbat, al tiempo de reposo. Inmediatamente el tiempo de reposo es bendecido. Es declarado un día santo. Santificó el día de reposo. Luego en el libro de Bereshit, capítulo 5, verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Bereshit capítulo 9, verso 1,
Dice Adonai en el capítulo 9 de Bereshit, bendijo Adonai a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Bereshit capítulo 12, verso 1 y 3. Entonces Adonai dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, que es el tema que estamos tratando, y serás de bendición y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En Génesis capítulo 14, verso 18, también Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote de Adonai Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo. ¿A quién bendijo? A Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, bendito sea Adonai Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todo. Estos son textos que tienen una profundidad que hemos ya estudiado en otros momentos, que hemos evaluado cada uno de ellos, hermosa literatura que necesitamos considerar. Bereshit capítulo 22, verso 18, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Este texto de Bereshit capítulo 22, verso 18, les pido, mis amados, por favor, papel y lápiz atentos, con Biblia en mano, y subraye de manera especial Bereshit capítulo 22, verso 18, porque aquí vamos a encontrar una respuesta enormemente importante a todo el contenido de esta semana, bendición y maldición. Lo voy a repetir. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Es decir, que adelantándonos un poco a la conclusión del programa, en el fin de semana, entenderemos que para lograr la bendición o las bendiciones de parte de Hashem, solo hay un proceso por el cual debemos transitar, y es oír la voz del Padre. Oír la voz del Padre. Obviamente, al oír la voz del Padre, inscrito está el hacer su voluntad, es decir, cumplir obedientemente con lo que el Padre indica. Hermanos, no podemos alcanzar bendición, no podremos alcanzar las bendiciones si no oímos la voz de Hashem y hacemos y obedecemos conforme a lo que Él nos está diciendo. Esto lo menciono, hermanos, porque con mucha frecuencia algunos hermanos cercanos o a través de internet me preguntan, pastor, yo soy un fiel asistente al Shabbat, yo me comprometo en las convocatorias de Levítico 23, participo de todas ellas, pero realmente yo no veo la bendición, mi economía no es una economía suficiente, trabajo arduamente, me fatigo bastante ya con dolencias en mi cuerpo, con dificultades en mi salud, pero sigo batallando. Y pues hay una pregunta obvia. ¿Eres una persona obediente a todas las ordenanzas de Hashem? ¿Cumples con sus mandamientos en todo lo que Él nos entrega? ¿Cómo está tu fidelidad, por ejemplo, con el tema de los diezmos y las ofrendas? Ay, pastor, veníamos bien hasta llegar a este punto. Hermanos, yo sé que este tema para muchos, cuando se habla del manejo de los diezmos y ofrendas, a mucha gente le incomoda. Máxime cuando en estos youtubers de Google encontramos a tanta gente hablando contrariamente a lo que son los diezmos y las ofrendas. Así es que no desgastes tus oídos escuchando maldición, decir mal, porque cuando nosotros, quienes estamos en obediencia y oímos la voz de Hashem y caminamos y obedecemos según lo que Él nos indica, entonces, mis amados hermanos, levanta tus manos y dile gracias, Hashem, por todo cuanto tú nos das, porque somos grandemente bendecidos. Ahora, no quiero que hagamos de la bendición de Hashem ese eslogan del nivel 2
ese eslogan del nivel de la prosperidad, cuando nos preguntaban, ¿y cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria, decíamos muchos alguna vez. Entendiendo que bendecidos, prosperados y en victoria, aunque no es que esté mal la frase o ese lema, entendíamos que bendecido, prosperado y en victoria era porque teníamos dinero, comodidades, seguramente algunas pertenencias o tierras o ciertas economías. Hermanos, para ser bendecidos, prosperados y en victoria, basta levantar nuestras manos y decirle: Hachén, gracias porque me has dado la vida. Hachén, gracias porque dispongo de buena salud. Amado Hachén, gracias. Soy un bendecido grandemente porque tengo la vida de mi hogar, mi esposa, mis hijos, y los bendices en su escuela, en su universidad, en sus ministerios. Somos unos bendecidos enormemente porque nos permites respirar, congregarnos, disfrutar con los hermanos. Gracias, Hashem. Esto no es un asunto de cuánto dinero puedas tener en un banco, cuántas propiedades puedas tener, porque todo eso es añadidura en la bendición. Añadidura en la bendición. Y vemos cómo cuando hablamos del tema que estamos tratando respecto a la Parashá Lech Lecha, vimos en el texto que Adonai da una promesa inmediatamente Adonai da una promesa inmediatamente a Abraham y le dice que salga de su tierra y que salga de su parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Aquí pareciera ser que nos está hablando de un futuro, a una tierra que te mostraré. Pero recordemos que aquí quien escribe es Moshe y está escribiendo lo que Adonai le dice. Por lo tanto, esto ya ha ocurrido. Es decir, Abraham va a ir no a una tierra que eventualmente va a conocer, sino Abraham va a ir a una tierra que ya de por sí Abraham sabe que hay una tierra de promesa. Abraham no preguntó: ¿y cómo será esto? ¿Y a dónde será? ¿O en qué dirección debo tomar? Indícame, si al norte, si al sur, si al este, al oeste, cuántas millas debo caminar, cómo puedo caminar tanto terreno. Abraham intrínsecamente, repito, si hacemos una línea de vida, Abraham iba al lugar al que ya él pertenecía. Es decir, más adelante lo veremos cuando sea considerado como el hebreo, el pasador de ríos, el del otro lado del río, el ibrí, el primer ibrí. Por eso nuestra identidad hoy no es solamente la casa de Israel. Nosotros hoy como identidad tenemos hebreos de la casa de Israel. Amén. Bueno, mis amados, y podríamos seguir o continuar en la lectura. Usted puede hacer el ejercicio en casa y lo dejo mejor como una tarea. Tome todos los textos posibles que usted encuentre en su Biblia en el que mencione, por favor, bendición, 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 al igual que lo haremos con la palabra maldición. Hoy es nuestro primer programa de la serie y recuerden que en el primer programa de la serie lo que hacemos es cuáles son varios de los textos bíblicos que nos hablan respecto al tema. Éxodo capítulo 23, verso 25, pero servirás a Adonai tu Elohim y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré las enfermedades de en medio de ti. Amén. Éxodo 23, 25. Levítico capítulo 9, verso 22. Después Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y descendió después de ofrecer el sacrificio por el pecado. Número 6, 22. El Señor habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Díganles: el Adón te bendiga y te guarde. El Adón haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Adón levante hacia ti tu rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Ese texto precioso del libro de Bamidbar, capítulo 6, verso 22, la bendición arónica. Devarim capítulo 1, verso 11. Adonai, el Dios de tus padres, los multiplique 1000 veces más y los bendiga como les ha prometido. Devarim capítulo 11, verso 26 y 28. Mira pues, hoy yo te pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedeces los mandamientos de Adonai tu Elohim que yo te ordeno hoy.
y la maldición si no obedeces los mandamientos que Adonai tu Elohim te ha dado, sino que se apartan del camino que yo les mando hoy para ir en pos de otros ídolos que no han conocido. Devarim capítulo 11, verso 26, seguramente será la conclusión, repito, a todo este tiempo de semana. Devarim capítulo 28, verso 8. Adonai mandará bendición a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano. Él te bendecirá en la tierra en la que Adonai tu Elohim te da. Amén. El asunto no es si tú estás en México, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Londres, en Australia, en Seúl, en cualquier otra nación o en los Estados Unidos. El asunto es que donde quiera que tú estés, Adonai bendecirá, Adonai multiplicará, Adonai será la fuente de provisión del fruto de tu trabajo, hará bendición. Que tu mano sea una mano de bendición. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11, dice la palabra. El arca de Adón se quedó en casa de Obed-Edom, el geteo, durante 3 meses. Y Adón bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Ese texto lo prediqué en alguna ocasión. Es una hermosa enseñanza. Mientras el arca del pacto estaba en la casa de Obed-Edom, la bendición fue enormemente enorme. Mientras tú estás en el arca, mientras el arca del pacto está en tu corazón, en tu familia, en tu casa, las bendiciones de Hashem serán enormes. Job capítulo 42, verso 12. Adonai bendijo los últimos días de Job más que los primeros y llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Salmo 29, 11. Adonai dará fortaleza a su pueblo, el Adón bendecirá a su pueblo con Shalom. Proverbios capítulo 10, verso 22. La bendición de Adonai es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Adonai es la que enriquece nuestro corazón, enriquece nuestro hogar, enriquece nuestro estudio de la palabra, enriquece el ministerio, enriquece a su pueblo. Es la bendición de Adonai. Libro de Mateo, capítulo 14, verso 19. Luego mandó que la gente que se recostara sobre la hierba tomó los 5 panes y los 2 peces y alzando los ojos al cielo los bendijo y después de partirlos dio los panes a sus discípulos y ellos a toda la multitud. Mateo 23, 39, porque les dijo que desde ahora no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Mashiach. Lucas capítulo 1, verso 28. Cuando entró a donde ella estaba, dijo, te saludo muy favorecida, el Señor esté contigo. Y cerremos este texto con Primera de Pedro capítulo 3, verso 9, un texto maravilloso. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Bendigan pues, para esto han sido llamados. Bendigan pues, porque para esto hemos sido llamados, para bendecir, para que hereden bendición. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 9. Muy bien, leí algunos pasajes, algunos textos, repito, que tienen que ver con el tema de la bendición. Y por supuesto, sería importante también que revisemos algunos textos que tienen que ver ahora con el tema de la maldición. Creo que hay muchos textos, mucha palabra que leemos permanentemente, que en la medida que estudiamos la Torá y toda la Biblia encontramos tantas palabras de bendición. Ahora vamos a mirar cómo estas palabras de bendición también las podemos aplicar a nuestra vida, en nuestro diario vivir, y comprender que para vivir una vida de bendición, repito, hermanos amados, no es la posición de la riqueza, el confort, de las vanidades que el mundo y el éxito y la prosperidad nos enseñan hoy. Hay maneras de vivir modestamente,
con cierta comodidad, por supuesto, y con gran bendición en nuestros corazones. Y tenemos que saber cómo lograr esa bendición. Y Hashem con toda claridad nos habla al respecto. Vamos a hacer nuestra pausa, amados hermanos, y en unos segundos regresamos para hablar ahora de algunos de los textos que nos corresponden con el tema de maldición. Ya regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo, vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Vamos a hacer un corte aquí. Bien, hemos regresado después de nuestro corte y vamos a continuar con nuestra jornada. Hablar de bendición, por supuesto, es un deleite, pero no podríamos pasar por alto hablar de bendición sin que mencionemos el libro de Josué. En lo personal, ustedes saben, los que ya me conocen por tiempo, ha sido la palabra que ha identificado mi caminar en Yeshua. Ha sido el proceso por el cual Adonai me sacó de la oscuridad y me trajo a esta luz, a la verdad. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moshe, dice la palabra, como estuve con Moshe, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Qué bendición! Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Qué bendición! Gracias, Hashem. Esfuérzate y sé valiente, por supuesto. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar conforme a que todo lo que la Torá que mi siervo Moshe te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni para aquí ni para allá, caminando por el camino, en la rectitud del camino, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres que todo vaya bien? Entonces dice, nunca se aparte de tu boca, nunca se aparte de tu diario vivir, no se aparte de tu corazón este libro de la Torá, porque todo lo que emprendas será de bendición, será de bendición.
será de bendición. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él ha escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, bendición, todo te saldrá bien. Cuando nosotros le preguntamos eventualmente a una persona, a un familiar, a un amigo, a un hijo, al papá, papá, ¿cómo te fue en tu nuevo trabajo? Muy bien, una bendición. Padre, ¿cómo te fue en tu viaje? Una bendición, todo fue bien. Le preguntamos a la mami que acaba de dar a luz, mami, ¿cómo te fue en tu parto? Muy bien, una bendición. Y bendición y bendición y bendición. Eso significa que todo nos ha ido bien. Y cuando todo nos va bien, entonces Hashem prospera nuestro camino. Es decir, que la bendición está atada a la prosperidad. Y la prosperidad en el sentido genérico, en el sentido de la vida, en el sentido de la familia, en el sentido de la salud. Y con la añadidura económica, por favor, todo te saldrá bien. Dígalo conmigo, vivo una vida de bendición. Y dígalo con su corazón, porque algunos dirán, ay, pastor, pues a mí ni para qué le digo. Ay, qué dolor, ay, no. Doctor, pastor, si usted supiera mis dolores. Una bendición, porque en medio de la prueba y aún de la adversidad, Hashem nos está entregando su bendición. Muy bien, vamos a la segunda expresión que tenemos para nuestro estudio de semana. Bendición, que ya creo que está muy clara, y maldición, que nos cuesta un poquito entender o malentendemos lo que la palabra nos indica. Libro de Efesios capítulo 4, verso 29 dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino que solo la que sea de buena expresión para edificación, según la necesidad, para que imparta gracia a los que escuchan. Por favor, por favor, por favor, que tu boca solamente de suyo se abra como una fuente de vida, que tu boca solamente exprese el decir bien, incluso cuando alguien eventualmente por ahí te hace una pregunta típica. ¿Tú qué opinas del hermano tal? ¿Y qué opinión tienes del pastor tal? Cuidadito tu boquita lo que dice, porque serás consecuencia del abrir tu boca impertinentemente, inoportunamente, inadecuadamente, inoficiosamente y todos los que se te quieran ocurrir. Que tu boca no abra o no se abra para pronunciar ninguna expresión adversa, mala, contraria, indigna, vulgar, pillorante, ofensiva, inicua o demás. Sino que todo lo que salga de tu boca sea como una fuente de vida para edificación, según la circunstancia en la que te encuentres, para que impartas siempre a quienes te escuchan la gracia de Hashem, la gracia de Hashem, la gracia de Hashem. Libro de Éxodo, Shemot, capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque el Adón no tendrá por inocente aquel que tome su nombre en vano. Por favor. Eso que nosotros usamos con tanta frecuencia, como que Dios le pague, que Dios me libre, que Dios lo guarde, que Dios esto, y ponemos a Dios en todo. Ay, no sé cómo pagarle, pero Diosito le pagará. No. No pongas en deudas a Dios, que no tiene ninguna responsabilidad. Asume tus deudas. Dios le pague. No, momentico. Dios le pague. ¿Quién se endeudó? Usted. El que paga es usted. Que Dios te dé la salud para poder suplir tus deudas. Pero esas expresiones populares, incluso como los tipos de refrán, por ejemplo, en el que ponemos de por medio el nombre de Adonai. No, yo nunca he mencionado el nombre de Adonai en vano, pero probablemente sin darnos cuenta, las muletillas y nuestras culturas y las formas de pensar en nuestros países nos han llevado a poner el nombre de Adonai inadecuadamente en lugares incluso inapropiados, sin que tengamos la prudencia de tener el nombre Kadosh, Kadosh, Kadosh. Permítanme hacer una mención pequeñita al respecto, entre otras cosas. Estoy tratando de hacer un estudio sobre este tema. Se los prometo que muy pronto lo voy a tener.
vengo trabajando en ello. A lo largo de la historia, sabemos que el nombre de Adonai, y si me preguntan quién soy, dijo Moshe, ¿quién me envía? ¿Qué les digo? Y Yeshua a nuestro Adonai le contesta, diles que yo soy. El yo soy me envió. Interesante. Todos conocemos Yod, Hei, Bad, Hei, el tetragramatón, las 4 letras del alefato hebreo. Yod vale 10, Hei vale 5, Bad vale 6 y Hei vale 5. Nos suma un total de 26, de donde conocemos Hei, Yod, Hei, Bad, Hei. Pero ese Yod, Hei, Bad, Hei, hermanos, para nosotros, la cultura occidental, es que tenemos que hacer tantas correcciones en nuestro lenguaje. Saben, a nosotros nos llaman hispanos, pero realmente en lo personal, una vez tuve la oportunidad de estar en España, nunca he vivido allá, solo fui a un asunto de trabajo, no soy por lo tanto de España. Hablo español por herencia. Bueno, muy bien, amados, pero entonces ahora les tengo que decirles al respecto, hermanos, que nos dicen también latinos, y los latinos pues tienen que ver con el latín, que son los de Roma y entre otras naciones, y tampoco hablo latín, entonces pues no soy latino. Realmente nosotros somos un pueblo hebreo, nosotros somos un pueblo hebreo, y venimos de nuestro padre Abraham. Entonces, ¿por qué es tan importante entender las bendiciones de nuestro padre Abraham? ¿Por qué es tan importante que entendamos las bendiciones de nuestro padre Abraham? Porque venimos y somos sus hijos, venimos de nuestro padre Abraham. Ahora, con el caminar de los años, el pueblo, ustedes recordarán la división de la casa del norte, la casa del sur, es decir, la casa de Israel, la casa de Judá, y con el manejo que se le dio a la Torá, lo vimos en los programas anteriores, los saduceos, los samaritanos, los escribas, los fariseos, entre muchos otros, tomaron tanta exigencia y control y cuidado de la Torá, guardándola y protegiéndola, que incluso llevaron a que el nombre de Adonai no se podía pronunciar, no se debía pronunciar, porque es un nombre santo, santo, santo. Amén, así es. Pero con el paso de los tiempos, el nombre, atención a esto que voy a mencionar porque es muy interesante, solo es una mención. El nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Hashem, no lo conocemos. El Yod Hei Bad Hei que nosotros conocemos, pues sabemos que son las 4 letras de Yod Hei Bad Hei, que nosotros pronunciamos Hashem, algunos pronuncian Yahweh, algunos pronuncian otras formas, aplicándole las famosas vocales, porque sabemos que en el hebreo no existen las vocales. Pero lo que quiero simplemente significar, amados, es que su nombre, en el camino, en la historia, su verdadera pronunciación hoy no la conocemos. La pronunciación más cercana que tenemos hasta nuestros días es el tetragramatón, Yod, Hei, Bad, Hei. Y aún así, si ese es el nombre y así lo consideramos, y en las la mayoría de versiones hebraicas que tenemos, bien el Yod Hei Bad Hei, nuestros hermanos de Judá hasta nuestros días, ellos ni siquiera el Yod Hei Bad Hei lo pronuncian. No lo pronuncian. Tienen tanto respeto y tanto temor que el Yod Hei Bad Hei ni siquiera lo escriben. Y mucho menos, si lo escriben, mucho menos lo van a borrar, por favor. Pero nosotros somos tan rápidos para el Yod Hei Bad Hei, Yod Hei Bad Hei. No, hermanos. Esto merece un respeto, merece un trato de honra. Como lo está indicando aquí, no pronunciaremos su nombre absolutamente en vano. Entonces, hermanos, para que no compliquemos esta historia, y perdónenme el paréntesis, que creo que es importante que lo hagamos, pues utilicemos un nombre que sea conocido, Adonai. A mi modo muy sencillo de pensar, es el nombre que yo usualmente utilizo, Adonai, Elohim, aunque Elohim tiene varias definiciones también, como juez, como líder. Pero Hashem estaría bien. Pero, repito, un día alguien me llamó y me dijo, no, es que para mí Yod Hei Bad Hei es lo más importante, y yo así esté lavando la loza o limpiando los baños o haciendo cualquier trabajo, Yod Hei Bad Hei, Yod Hei Bad Hei. No, pues no, hermanos. Porque si es el nombre de nuestro amado Adonai, no lo podremos usar en vano. Eso es solamente lo que quiero significar, conforme a lo que este texto de Shemot 27 nos dice. No tomaremos el nombre de nuestro Adón en vano, porque Adón no tendrá por inocente al que tome el nombre de Adonai en vano.
Efesios capítulo 5, verso 4. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino buenas acciones de gracias serán las únicas que pronunciaremos. Santiago capítulo 1, verso 26. Si alguno se cree muy religioso, pero no frena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Y pongámoslo un poco más que en el concepto religioso, parafraseando el libro de Santiago. Si alguno se cree muy toraico, si alguno se cree muy espiritual, pero no frena su lengua, sino que pronuncia sandeces con su lengua, engañando su propio corazón, entonces su aspecto espiritual es vano. Jeremías capítulo 23, verso 10. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se han enlutado en la tierra, se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Maravilloso. Lucas capítulo 6, verso 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, lo que es bendición. Pero el hombre perverso, el hombre malo del tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted cuántas veces se reúne con personas que de lo suyo, al hablar inmediatamente abren su tesoro de basura, tóxicos, contaminantes, asfixiantes, degradantes, difamadores, calumniadores, juzgadores? Y cuánta cosa usted quiera pensar de personas que de lo suyo hablan y hablan de lo que tienen en su corazón. Crítica, murmuración, chisme, difamación, lo que conocemos como la shonará, lo que conocemos como el yeser hará, esa mala intención a toda hora brota de su boca. Libro de Santiago capítulo 3, verso 9 y 12, a propósito de ese tema, lo hemos enseñado con anterioridad en muchos de los apártate de todos aquellos que de lo suyo hablan, del tesoro de su corazón hablan corrupción, contaminante, apártate de todos ellos, por favor. ¿Quieres bendición? Apártate de ahí. Santiago capítulo 3, verso 9 dice: con ella bendecimos a nuestro Adón y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Adonai. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de una fuente por la misma abertura brota agua dulce y amarga? ¿O agua limpia y agua sucia brotará de la misma fuente? Primer libro de Pedro capítulo 3 verso 10, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal uso y sus labios no hablen engaño. Devarim capítulo 5 verso 11, no tomarás en vano el nombre del Adón, tu Elohim, porque el Adón no tendrá por inocente a quien tome su nombre, como ya lo habíamos leído anteriormente. Salmos 10:7 dice: llena tu boca está de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Colosenses capítulo 3 verso 8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, malicia, lenguaje soez de vuestra boca. Santiago capítulo 3 verso 10, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Segundo de Timoteo capítulo 2 verso 16, voy a leer 1 o 2 más y terminamos. Evita las palabrerías vanas y profanas, porque conducirás más y más a la impiedad. Jeremías capítulo 48 verso 10, maldito el que hace la obra de Adonai con engaño, y maldito el que trae su espada, maldito el que retrae su espada de la sangre. Bueno,
Permítame cerrar por acá. En Génesis capítulo 3, verso 17. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Muy bien, mis amados, esto es entonces los textos bíblicos, algunos, hay muchos más, tomé algunos al azar y por supuesto todos ellos nos hablan con absoluta claridad. Ahora, definamos según el diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra bendición y nos dice, es una invocación de la protección de Adonai y su espíritu santificador para una persona, un lugar o una cosa, generalmente recitando por un hombre pastor una palabra que lleve bendición y que sea de luz. Expresión con la que se invoca la protección de Adonai y su espíritu santificador sobre una persona. Una bendición es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o a un grupo de ellas. Gramaticalmente se trata de oraciones con modalidad desiderativa, así con las bendiciones típicas que Dios guarde o Dios te bendiga. Las bendiciones tienen un papel destacado en las creencias de los pueblos tanto de Israel como de otros pueblos. Las bendiciones tienen un papel destacado en las creencias de los pueblos a lo largo de la historia. En especial tienen una gran importancia en cuanto a la bendición de un padre o de una madre hacia sus hijos. En la Biblia se encuentra cómo Jacob, por ejemplo, engaña a su padre ciego, Isaac, para obtener de él una bendición paterna, que Isaac deseaba recibir del primogénito. Esaú, la bendición dice así, Dios te dé del rocío del cielo y de los más preciados de la tierra, trigo y vino en abundancia, que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Bueno, y es toda una historia. Esto es una definición de diccionario, o sea que no vamos a entrar a definir o aclarar expresiones que están allí. Estoy leyendo textualmente lo que el diccionario típicamente nos dice respecto a este concepto de la maldición. Entonces, veamos ahora veamos ahora lo que es la definición en cuanto a la maldición. Imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo, adversión hacia él o ella, y muy particularmente el deseo de que venga algo dañino sobre él o sobre alguna situación. Efectos de murmuración, entre otras cosas, cumplir el deseo de la violencia y el deseo de que las cosas vayan mal. Una maldición también es una expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas en virtud de un poder del enemigo y de un lenguaje que logra que ese deseo se pueda cumplir. Gramaticalmente se trata de oraciones con modalidad desiderativa, lo mismo que las bendiciones, con el verbo subjetivo. Así son los ejemplos de las maldiciones, mal cáncer te coma, que te parta un rayo, que te estrelles. Bueno, vienen ejemplos ahí que por ahora prefiero no mencionar. Las maldiciones tienen un papel destacado en las creencias religiosas de muchos pueblos, también consideradas a veces como supersticiones. Así se heredan también los mitos y leyendas. Por ejemplo, en el folclore de muchos de los países nuestros existen este tipo de leyendas que hacen referencia a las maldiciones, consecuencias de situaciones propias de cada región. Y aquí viene todo un estudio del diccionario en el que nos menciona las maldiciones en la antigua Grecia y Roma. Las maldiciones en Grecia y Roma seguían un protocolo muy formalizado, llamadas kadadosmoik, ataduras por los griegos, y tabalú de los romanos. Se escriben en tablillas de plomo u otros materiales. Generalmente involucran una ayuda de un espíritu, una deidad, un demonio o un muerto prematuro para cumplir con su objetivo, y eran colocadas en algún lugar considerado eficaz para su activación, como en una tumba, un cementerio, un pozo, etcétera, etcétera. Los egipcios y las maldiciones de los orientales y las maldiciones de los celtas, y bueno, viene toda una historia y ejemplos de cómo a lo largo de nuestras trayectorias los pueblos
han vivido la experiencia de el recibir la bendición o el recibir una maldición. Bueno, mis amados hermanos, este ha sido nuestro primer programa para esta serie de semana, bendición o maldición. Te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Por qué esta frase? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo la podemos recibir como estudiosos, amantes y creyentes en nuestra Kadosh Torah? Así es que les espero para que esta semana sea de bendición para todos ustedes. Mis amados, soy el hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Hasta el día de mañana, muchísimas gracias. Shalom, muy buen día. Boker Tov. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.